Amigos de Súbela y Lugar, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial para mí y con información desde el otro lado del mundo. Le voy a dar la bienvenida a mi tía Claudia Galindo o Bremont Galindo, depende de qué lado del mundo estemos hablando. Bienvenida Clau al podcast. Como comenté en el capítulo anterior, la idea con esto es hacer pasar el rato a la gente que pues ya está guardada, y me parece súper interesante saber el punto de vista de alguien que lo está viviendo en otro país. Entonces me gustaría que me contaras, una, cómo se está viviendo actualmente; dos, cómo se vivió antes de toda la contingencia que ustedes están viviendo. Y me parece también importante que nos cuentes, tú no vives tal cual en París, más bien no vives en París, vives en una población que se llama Angers. Entonces supongo que la situación versus París es completamente diferente. Buenos días, México. Buenas tardes aquí en Francia. Y pues sí, efectivamente, pues desde hace unos 12, 15 días la situación en Francia ha cambiado completamente nuestro cotidiano, nuestras costumbres habituales. Efectivamente hace menos de 15 días se tomó la decisión el gobierno francés tomó la decisión de pasar ya a la fase 3, que es la más dura, que es el realmente pedir a la gente que se quede en casa, porque nosotros solamente tenemos 10 días de diferencia con la situación que se está viviendo en Italia. O sea, más o menos se puede decir que entre Italia y nosotros, ellos estaban en las mismas condiciones hace solamente unas 3 semanas, y se vino todo de una manera muy muy rápida, y pues se le salió de las manos desafortunadamente. Y precisamente por esa misma razón, poco a poco, primeramente, pues se tomó, pues no precisamente a la ligera, pero como que lo teníamos un poco, lo veíamos lejos, no lo sentíamos que fuera tan directo hacia nosotros. Y ahora pues efectivamente reaccionaron tal vez un poco lento, pero reaccionaron al final y tomaron esa decisión de mandar todo el mundo a sus casas para que no se dé lo que está pasando en Italia justamente. Todavía no está controlada. ¿Y cómo se vive o cómo supones tú que se vive en Angers a diferencia de en París? Pues nosotros en Angers afortunadamente todavía no tenemos casos. De hecho, tenemos, creo, no conozco bien las cantidades en este momento, pero creo que solamente hay menos de 10 pacientes en el hospital de Angers. Y eso es de personas que vienen de otros lados, porque el este de Francia, sobre todo la parte más fuerte donde se ha dado el virus, es en el este, o sea, con la frontera con Alemania, lo que es la región de la ciudad de Estrasburgo. Y ahí fue justamente porque desafortunadamente, pues claro, no se podía prever esto, pero una semana antes hubo un congreso de evangelistas muy grande, que se reunieron, y ahí mucha gente atrapó el coronavirus, y esa gente se fue. Y como no había un control, o sea, no había una lista ni nada de eso, toda esa gente se fue a diferentes lugares, y fue a partir de ahí que se empezó a esparcir mucho. Y entonces esta región de Francia es la que está más afectada. De hecho, pues está ayuda del ejército para precisamente trasladar a pacientes a otras regiones, a otros hospitales en otras regiones de Francia, porque ya no se dan abasto. O sea, ya las camas, ya incluso hicieron lo que le llaman el campamento de militar, para hacer, están haciendo un hospital en el estacionamiento de los hospitales en Estrasburgo,
con carpas, o sea, son tiendas militares en donde están tratando de hacer pues como hospitales, pero en tiendas, como lo hacen en la guerra, vamos, los militares. Y te están trasladando a otros pacientes a otras regiones, pero efectivamente en Angers, pues por el momento estamos, entre comillas, tranquilos. De hecho, también hasta las compras de pánico ha habido pues relativamente pocas. Todavía encuentras casi todo en los supers. Sobre todo, más que nada es las pastas. Yo no sé por qué la gente se rueda por las pastas y la harina, tal vez porque es lo más fácil de cocinar. Pero por el momento no tenemos problemas de aprovisionamiento de comida. En otras regiones sí. Ha habido un poquito más, la gente pues se ha ido más hacia comprar mucho y quedarse en casa y todo. Lo que sí también se ha utilizado mucho el drive en los supers para que justamente la gente no tenga que estar en los supermercados con otra gente. ¿Te refieres a recoger tu pedido afuera del súper? En el coche. Efectivamente, sí. Ajá, antes pues realmente era algo que se utilizaba poco y ahorita han explotado realmente al máximo este tipo de servicio, porque pues la gente quiere evitar estar mucho tiempo en los supermercados, vamos. Y sí, efectivamente, ahora ya nada más podemos salir, tenemos que bajar de internet sobre la página del gobierno un permiso especial para poder desplazarse. Ya no puedes salir en cualquier momento, tienes que sacar ese permiso y solamente hay 4 maneras de poder salir de tu casa. Es o porque tienes que trabajar y que no puedes hacer teletrabajo, o porque tienes que ir al supermercado únicamente para comprar pues, lo básico. La cuarta cosa es si realmente necesitas desplazarte para ir al médico. Y la cuarta la están tratando de ver si todavía la mantienen, es por ejemplo salir a pasear a tu perro, porque pues necesita salir tu perro, o si quieres hacer un poco de ejercicio, pero eso lo tienes que hacer solo, no debes irte a correr por ejemplo con alguien ni nada, sino si quieres hacer un poco de ejercicio para no estar tan confinado en tu casa, puedes hacerlo, pero siempre tienes que traer este papel contigo. Entonces, entiendo que hay policía checando esto. O sea, si tú agarras y sales y te agarran, no traes un permiso, te vas detenido, supongo. No te vas detenido, pero las multas están muy altas. Al principio dijeron que iban a ser 35 euros por si no traías este pase, y ahora como la gente lo tomó un poquito a la ligera, y porque aparte pues ya empieza la primavera y pues desafortunadamente está empezando a ser bonito el tiempo, la gente pues se iba a los parques a correr y pues veías un montón de gente sentados haciendo picnics. Mucha gente también de París dijo, pues si tengo que estar en cuarentena en París, pues mejor me voy a mi casa en la playa, y muchísima gente se empezó a desplazar hacia las regiones donde todavía el virus no llega. Y entonces pues las autoridades dijeron, pues no, o sea, basta, porque pues es precisamente el virus se desplaza con la gente. Y entonces empezaron a controlar a la gente que salía de las zonas donde realmente deberían vivir. Y por ejemplo, ahorita los desplazos de grandes distancias están prohibidos, y por eso es que la policía está controlando mucho. Están cerradas ya muchas playas. La policía está mucho en lo que son las autopistas y esas cosas, para evitar que la gente siga desplazándose. Ok. ¿Y qué se dice, o no sé, digo, a nosotros nos llegan ciertos titulares de periódicos de otros países? No sé si a ti te ha tocado ver qué se dice de México allá. Pues es muy poco, hablan poco, pero efectivamente, pues sí, pues sorprende demasiado el hecho de que todavía no se hayan tomado medidas pues más drásticas, porque efectivamente
Nosotros pasamos desde hace 10 días, pasamos de muy pocos pacientes y en este momento se está incrementando. Y por eso fue que se tomó esa medida tan drástica de que todo el mundo se quedara en casa. Y pues tenemos justamente todo el tiempo están siguiendo lo que está sucediendo en Italia, que en Italia todavía no está controlado esto. Todavía, como le dicen, no ha llegado al pico, y están hablando ahorita de 800 muertos en un solo día en Italia. Entonces, ustedes todavía tienen como que una ventana donde nos podemos prevenir. Exacto, o sea, todavía tienen más tiempo. Nosotros teníamos solamente 10 días en comparación con Italia. Si el gobierno no hubiera hecho estas medidas tan drásticas, ya hubiéramos alcanzado nuevamente pues la situación de Italia. Entonces, por eso es que pues se hizo. Y entonces, ustedes todavía tienen como que más semanas de anticipo para precisamente prever y evitar todo lo que está pasando en Europa, porque ahora ya es en Europa. No es nada más Italia, es España, es Bélgica, en todos los países están y afortunadamente, bueno, tal vez un poco lento, pero ya la comunidad europea, la Unión Europea está empezando, por ejemplo, a juntar todo un stock de mascarillas y y estos aparatos respiratorios que son sumamente importantes. Sí, porque realmente cada país tiene muy pocos en comparación de todos los casos que pueden llegar. Incluso estábamos viendo esta tarde precisamente que muchas empresas que no son especializadas en este tipo de ventiladores están tratando de desarrollar de una manera rápida nuevas opciones para poder proponer otros ventiladores porque no se dan abasto. Y aparte todo lo que es el personal hospitalario está pues sumamente fatigado porque es no non-stop, ¿no? Sí. Y pues se hace un llamado tanto en la televisión como por los medios sociales y todo eso de que la gente haga conciencia, porque pues, todavía hay que ciertas personas pues lo toman un poco muy a la ligera, o precisamente como se fueron al lado de la playa y todo eso, pues quieren salir a pasear y todo, y lo quieren tomar como vacaciones, y pues realmente no lo es. Entonces, pues sí, efectivamente, pues yo pienso que en México todavía es posible detenerlo, pero pues es eso, evitar cerrar fronteras y pues evitar que la gente se desplace porque es sumamente contagioso. Sí, nada más que aquí tenemos una situación muy compleja que es que el grosso de la población viva al día. Digo, no sé cómo funciona en Francia, pero yo creo que quizás son las dos diferencias que yo veo entre poblaciones. Es que el grosso del mexicano vive al día y la extensión territorial, que eso puede jugar como bueno como malo, ¿no? El país es tan grande y la distancia social justo es tan amplia que probablemente o no nos afecta o nos va a afectar en un nivel o sea, se va a magnificar el tema del coronavirus. Pero eso me parece interesante verlo como tú, alguien que tiene ya mucho tiempo viviendo en Francia. ¿Cómo ves tú lo que digo, y sobre todo porque tienes familia acá, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué consejo le podrías dar a toda nuestra familia y quizás a otras personas de lo que tú estás viviendo y que probablemente caiga hacia acá? En mi opinión personal, creo que, como lo decía en el capítulo anterior, lo estamos viendo muy distante. Lo estamos viendo muy lejos, creemos que no nos va a golpear, cuando la realidad es que lo más seguro es nos va a golpear y muy duro. Sí, efectivamente. Pues lo que pasa es que el ser humano es un poco complejo, porque efectivamente hace unas semanas nada más pensábamos que era un problema chino. Y cuando llegó a Italia dijimos, caray, pues pobres italianos, pero nada más lo veíamos muy de lejos.
en una semana tomamos un poquito más de conciencia y aún así pues se han tenido que tomar medidas mucho más drásticas porque el francés también es muy no le gusta que le digan qué hacer y, y pues, o sea, tiene que llegar directamente, es muy triste, pero tiene que llegar directamente para que lo entiendas. O ya sea por el bolsillo o con las multas o desafortunadamente pues ya con muertes dentro de tu círculo y pero pues la verdad es que cuando ves las imágenes, o sea, no son imágenes inventadas, o sea, se ve efectivamente ya los pacientes además todavía no encuentran una cura, entonces están tratando de pues simplemente tratar de controlar los problemas respiratorios y pulmonares que este virus está causando. Y entonces cuando ves ya las imágenes, efectivamente como que lo empezamos a ver ya de una manera un poquito más real, que ya no está tan lejos de nosotros y pues sí, efectivamente empezamos a hacer conciencia. Por ejemplo, tu prima es una adolescente y hace una semana que le dijeron que ya no debía salir, pues lo primero que fue la rebeldía de que ¿por qué? Necesito ver a mis amigos. Y ahora conforme ha visto las imágenes en la televisión y esas cosas, la verdad es que pues ya no dicen gran cosa. O sea, sí, efectivamente se aburre como todo mundo, pero ya no se queja, o sea, porque se da cuenta que es una realidad. Y efectivamente, pues la gente que todavía es más afectada, pues es la gente que es mayor. Y cuando habla uno de gente mayor, pues estás hablando de tus abuelos, estás hablando de tus papás, y pues hay que protegerlos, efectivamente, porque en este momento también tenemos el caso de dos casas de ancianos en donde el más del 50% están contaminando. Y están contaminando también al personal que los cuida. Y también el problema es que ha habido una escasez de mascarillas enorme. Y aun cuando aquí en Angers tenemos una fábrica de mascarillas, no se dan abasto porque las están mandando a todos los países, no nada más a Francia. Y hay médicos que siguen consultando sin mascarillas, hay personal de hospitalario que no tiene suficientes mascarillas. Y entonces, pues también eso es bien importante de que pues la gente pues tenga la conciencia de que tiene que cuidarse, porque si no va a ir a darles todavía más trabajo a la gente de los hospitales que ya está, pero hasta el full, que está llena de trabajo ya. Y si estas personas comienzan a enfermarse, entonces ¿quién nos va a curar? Digo que es mucho de lo que se habla acerca de... Bueno, dicen que por eso cuando hay este tipo de situaciones, lo primero que se hace es que la gente no se junte justo para cuidar a los doctores. O sea, aparte de no esparcir el virus, tiene que ver con que cuidemos a los doctores porque solo tenemos esos y no más, ¿no? Sí, entonces, pues me parece muy interesante cómo se está viviendo allá. Nosotros, por el momento, pues lo vemos muy distante, no sabemos qué va a pasar. Digo, tristemente, como te comenté hace un rato, pues mucha gente vive al día. Es muy complejo, muy complejo, que hay gente que no puede dejar de trabajar. Digo, no sé, justo eso es mi pregunta. ¿Cómo actúa? Digo, ustedes tienen trabajos. ¿Cómo actúa el gobierno francés con respecto al tema laboral? Pues fíjate que en este momento, sinceramente, pues durante mucho tiempo, como a todos los presidentes los criticamos y todo, pero yo siento que ha sido bastante reactivo. Tal vez es difícil para un país como México, que es tan grande y donde hay tanta pobreza, pero el presidente tomó medidas que son, pues, la verdad, muy interesantes y al mismo tiempo, pues, muy arriesgadas. Pero precisamente al darse cuenta de que era tan importante este virus y este contagio tan grande, tomó medidas tales de que
muchos de los empleos y los salarios se están manteniendo y es el gobierno el que los va a pagar. Porque pues toda la gente en este momento está parado completamente. Hay tiendas enormes que están cerradas. Y entonces efectivamente pues todo el mundo se pregunta pues, o sea, ¿cómo voy a hacerle, no? Y efectivamente hay a partir de 80% hasta el 100% de los empleos, de los salarios, perdón, que se está manteniendo. Y incluso hay empresas, pequeñas empresas, que el gobierno dijo que si era necesario iba a nacionalizarlas, de tal manera de que no hagan, no quiebren. Y precisamente por eso es que también es importante que esto se controle lo más rápido posible para que la economía no sufra tanto, porque está sufriendo. Y efectivamente, cuando ves que todo un país se paraliza y que la economía está perdiendo terriblemente, es porque el problema es verdadero y es muy importante. Entonces, pues sí, o sea, yo he visto también en ciertas cuentas de la gente que dice, pues sí, qué fácil es decir, no voy a trabajar porque tú ganas bien, pero pues yo no gano, me refiero a México. Uh-huh. Y yo puedo entender de personas que necesitan de ese salario de todos los días, o que ni siquiera tienen un salario y que tienen que ir a trabajar a fuerzas, pero desafortunadamente, como dicen, o sea, si puedes perder una semana, 15 días de trabajo, pues es mejor que al final, igual ya después de esos 15 días ya ni siquiera estés, o tu familia ya no esté. Entonces, pues sí, es muy delicado, pero para que la mitad de todo un continente esté tomando estas medidas, es porque yo pienso que es una situación que se debe tomar más en serio. Y pues tratar de evitar en lo posible pues el egoísmo, entre comillas, de pues tengo que ir a ganar mi pan, pero pues no es tan sencillo como eso. Yo pienso que pues siendo solidarios entre cada uno, por ejemplo, aquí se ha dado hecho, por ejemplo, hay gente que vive en las calles, como en cualquier país rico, también hay gente pobre que vive en la calle, y en este momento también se está tratando de hacer que esa gente pueda ir a ciertos albergues, o incluso se están utilizando ciertos hoteles para poder albergar a estas personas, para que no estén en la calle y no estén. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, igual no todo está perfecto, pero sí se está tratando de hacer en lo posible. Están tratando de ser lo más humano posible, ¿no? Sí. Aquí yo lo veo bien complicado por el tipo de manera de ser que tenemos. E independientemente, antes de todo esto, bueno, más bien en el transcurso de todo esto investigaba cuántos pobres tenemos en este país, y tenemos algo así como 50 millones de pobres. Entonces, híjole, yo no sé cómo nos va a funcionar. Según los datos, justo es a partir de hoy estamos a 22 de marzo. Según los datos que decían, el golpe fuerte venía a partir del 20 de marzo, que era la época de contagio. Entonces, pues esperemos nosotros saber que nuestras autoridades actúen de la manera pertinente. La verdad es que no lo están haciendo por el momento, o por lo menos no se percibe así, ¿no? Y pues a ver cómo nos golpea. Pero pues te agradezco mucho, Clau, que nos hayas contado cómo se vive toda esta contingencia desde Francia y cómo lo están viviendo. Me parece muy interesante comunicarle esto a la gente, que nosotros todavía no lo vivimos realmente, ¿no? Y es importante lo que tú dices, ¿no? Hace 10 días nosotros lo veíamos tan lejano, ¿no? Y la realidad es que nosotros estamos justo en ese punto, ¿no? Donde lo vemos súper lejano y no se está haciendo nada para combatirlo. Y también me parece que nos llevamos de esta plática algo muy importante, y es el tema de ser más humanos
¿no? Lo dije en el capítulo anterior, tenemos que dejar de ser menos soberbios como personas y como humanos. Porque al final del día, pues literalmente somos compañeros unos de otros en este planeta, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. pues te agradezco muchísimo, Clau. Sí, pero fíjate que también te quería comentar que, Dime. por ejemplo, ahorita hay una solidaridad muy, muy hermosa que se está dando, sobre todo en los edificios departamentales. Ajá. Por ejemplo, los jóvenes están proponiendo ir a hacer compras para las personas mayores, sus vecinos. Sí. ¿Me entiendes? O mucha gente dice, por ejemplo, veía ayer una noticia en Inglaterra, porque muchos restaurantes tuvieron que cerrar del día para otro y se quedaron con mucha comida. Entonces, mucha de esa gente, por ejemplo, está pagas porque para que, como el Uber Eats, Ajá. ¿no? Y, y entonces pagan por una persona que realmente lo necesita, o sea, y toda esa gente. Eso lo he visto. En Estados Unidos tienen una cosa que se llama Feed America. Entonces lo que hacen es que tú donas y son comedores. Comedores para la gente que no tiene recursos. Entonces justo rescatan como toda esa comida que los restaurantes tiran, ¿no? Uh-huh. Y, y Sí, pues me parece muy interesante. Nosotros todavía no sabemos cómo lo vamos a vivir. Lo veo súper complicado, ¿no? Porque pues justo pasa esto de que uno va al súper y vacía, ¿no? Como digo, supongo que ahí está pasando. Entonces vacían los estantes y pues la gente que de verdad no tiene la posibilidad de hacerlo, pues ya le complicaron la vida, ¿no? sí, efectivamente. Pero bueno, pues yo espero, todavía tengo un poco de la esperanza de que salga un poco nuestro humanismo y pues la solidaridad entre la gente también. Pues en Para eso que estoy pues, un poco más tranquilo porque pues justo en este país se ha demostrado en diferentes ocasiones, digas en los sismos, ujú. pues nunca se ha necesitado literalmente del gobierno, ¿no? Siempre ha sido la gente la que ha salido a reconstruir este país. Entonces, pues esperemos que una no se destruya, pero pues esperemos también Mm, que la gente coopere, ¿no? sí. Sí, pues lo más importante es eso, difundir y tratar de convencer lo más posible a la gente, pues que se quede en casa y que trate de evitar el contagio. Muy bien, Clau. Me parece perfecto. Pues te agradezco muchísimo. Amigos de Suban al Lugar, esto es todo por este capítulo de Crónica de una de una cuarentena anunciada. Los estamos viendo en el siguiente capítulo. Adiós.